por cada muro un lamento en Jerusalén. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en lunes 16 y vamos a hacer un rápido picadito, como siempre, para empezar. Dos noticias de dos empresas multinacionales argentinas muy importantes. La primera tiene que ver con Paolo Rocca, que como todos sabemos es dueño de un grupo industrial muy importante en Argentina, pero con ramificaciones en el exterior. En este caso estuvo en Brasil inaugurando una escuela técnica de su empresa para abastecerse de mano de obra calificada, entre otras cosas, en un complejo industrial que tiene 8.000 trabajadores a cargo. La otra noticia tiene que ver con Mercado Libre, que está, digamos, distribuida en México, en Brasil, en Perú y en otras zonas de la región, incluso con ánimo de competir con Amazon, instalando algún centro logístico en China. Pero bueno, la noticia de hoy es que invierte 5.800 millones de dólares en Brasil y que a partir de esta inversión piensa generar en el país hermano aproximadamente 14.000 empleos. Vamos ahora, seguimos con Brasil. Brasil se ha convertido en un jugador importante en el mundo de la aviación militar. Cuenta con 109 unidades, está en el 6º lugar. Este es un rating que encabezan Estados Unidos, Rusia y China. República Dominicana, otro país de nuestro continente, ha anunciado el hallazgo de tierras raras. Estamos hablando de unos 150 millones de toneladas de tierras raras, lo que ubica a la República Dominicana en el mundo como un productor de este material estratégico para varias industrias. Tecnología y defensa destacan, digamos. Así que lo pone en un lugar muy importante. Un dato que no es menor, este gobierno, el gobierno de República Dominicana, que es un gobierno de orientación de derecha, alineado en muchos aspectos con el presidente Trump, ha decidido crear para administrar esta riqueza una empresa estatal. En definitiva, privilegian la administración de este recurso tan importante en manos del Estado. Bueno, hablando de tierras raras, han firmado un convenio a 12 años, Australia y Japón. En este periodo, Australia le va a exportar tierras raras a Japón. Seguimos dando vuelta por el mundo. Después de 6 años, China y Corea han restablecido un servicio ferroviario que los une. Tienen ellos una frontera compartida de alrededor de 1.300 kilómetros y obviamente Corea del Norte tiene una economía muy débil, con muchos problemas, muy estancada. Prácticamente su único desarrollo es el militar. Y China es uno de los sostenes económicos de Corea del Norte. Volvemos a nuestro continente. El presidente cubano Díaz-Canel ha anunciado en estos días una noticia impactante. Nos informa que han iniciado conversaciones con funcionarios norteamericanos a los efectos de encontrar mecanismos para superar el bloqueo y establecer vinculaciones diplomáticas. Esto va en línea o es consecuencia de la nueva situación de Venezuela, que como todos sabemos ha cortado el suministro de petróleo a Cuba y ha profundizado su eterna crisis
económico y social. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. Hablando de Venezuela, el nuevo gobierno, alineado con Estados Unidos, ha hecho una movida diplomática fuerte y ha pedido su reingreso al Parlasur. Recordamos que Venezuela en algún momento pasó a integrar el Mercosur y como miembro pleno, y que perdió esa condición, que fue suspendido por el devenir de las situaciones políticas que lo alejaban del ideal o del cumplimiento mínimo de las normas democráticas. Bueno, a partir de este acuerdo, de este reposicionamiento en la relación con Estados Unidos, ha hecho este pedido formal, en principio para ingresar sus representantes al Parlasur. Las repercusiones por ahora han sido de tono menor. Algunos legisladores paraguayos y algunos legisladores brasileros han hecho algunos movimientos a favor de esta maniobra, pero ninguno de los 4 países del Mercosur, ni Bolivia, que es un estado asociado, se ha manifestado. Así que, bueno, es una nueva etapa de Venezuela y veremos cuál es la recepción del Mercosur. En Chile asumió el presidente Kats. Ya habíamos hablado de este proceso en la previa y después en el resultado electoral, y también hemos comentado algunas actuaciones del presidente Kats en algunas reuniones internacionales donde intercambiaron, más allá de sus diferencias, buenas intenciones de colaboración con el presidente Lula. De acuerdo a lo que fue su campaña, Kats anunció en su asunción una política ultra dura en el tema de migraciones, en el mismo sentido en todo lo que tiene que ver con la seguridad, que recordemos son 2 de los temas centrales en la preocupación de la opinión pública chilena, y también fuertes reformas económico-sociales. Bueno, terminamos con el picadito por hoy, vamos a una tanda y nos volvemos a encontrar. Ahora tenemos la visita de Tiziana y Oriana, que se están convirtiendo en corresponsales de guerra de Al Mundo Mundial. Hoy nos llevan hasta Bahrein, que como todos sabemos está involucrada como actor secundario en el conflicto del Medio Oriente. Bahrein. Bueno, Bahrein es un archipiélago de 84 islas aproximadamente, entre naturales y artificiales del Golfo Pérsico. 4 de las mayores islas tienen puentes o rutas que las conecta entre sí, y una de estas tiene un puente con Arabia Saudita para conectarse. Se encuentran frente de la costa de Irán, en la costa oriental de Arabia Saudita y la península de Qatar. Durante el siglo XVI se convirtió en un centro clave para el comercio de perlas, que eran muy valoradas por su color y brillo único. La isla fue objeto de distintas conquistas, primero por portugueses, luego por los persas y posteriormente por los omaní, y durante el siglo XIX Bahrein se transforma en un protectorado británico hasta 1971, donde se independiza. Con el descubrimiento del petróleo en el país, esto impulsa una modernización tanto económico como financiero hasta la actualidad. Desde el siglo XVIII, el jefe de la familia al-Khalifa ostenta el título de emir. La Constitución promulgada en el 2002 establece que Bahrein, como una monarquía constitucional cuyo rey es el jefe de Estado,
Y bajo la nueva constitución, el Poder Ejecutivo está compuesto por el primer ministro y un consejo de ministros que son elegidos por el rey. En el Poder Legislativo cuenta con 2 cámaras, el Consejo Consultivo de 40 miembros, que es elegido, los 40 miembros son elegidos por el rey, mientras que la Cámara de Diputados, también con 40 miembros, son elegidos por el voto popular. Esto anteriormente, en el 1993, el emir creó un consejo consultivo al que se incorporaron las primeras mujeres en el 2000. Después pasó a la nueva constitución y ambas cámaras cuentan con un mandato de 4 años cada una. La economía del país se basa en el petróleo desde su descubrimiento y el gas, y esto es lo que aporta la mayor cantidad de dinero al país, son los principales ingresos. Pero además existen las industrias de la fundición y después producen pallets de óxido de hierro, de reducción directa de alta calidad. Además cuenta con un sector de servicio muy importante en el sector de bancos y finanzas. El turismo es una de las industrias en crecimiento, ya que atrae a millones de turistas cada año. Actualmente, con el gasto militar, con lo que está pasando, el gobierno ha tenido que acelerar la compra de sistemas de defensa aérea, lo que presiona aún una deuda pública existente. Las exportaciones se basan en petróleo refinado, aluminio crudo, mineral de hierro, alambre de aluminio y turbinas de gas a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Sudáfrica e India. Y las importaciones son de mineral de hierro, óxido de aluminio, autos, barcos para distintos propósitos, desde países como Arabia Saudita, China, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Brasil. Con Irán es complicada desde la guerra porque la familia real de Bahrein es suní, mientras que la mayoría de la población es chií, y el gobierno ha acusado frecuentemente a Irán de interferir y fomentar protestas. Además, Bahrein alberga la 5ª flota de Estados Unidos, lo que esto lo ve como una amenaza. Irán. Exactamente. Uno de los primeros ataques en el país fue la madrugada del 9 de marzo, cuando un dron impactó en la isla de Sitra, en el este de Bahrein, provocando al menos 32 heridos, entre ellos 4 graves y algunos niños que requirieron atención quirúrgica y un bebé de 2 meses. Posteriormente se registró una nueva agresión iraní contra una refinería de la Compañía Nacional de Petróleo, Bapco Energy, en la zona de Almer, en el este del país, y fue el segundo ataque de este tipo. La Guardia Revolucionaria de Irán también atacó con drones sucursales del estadounidense Bank City, el banco, en Manama y otros países en respuesta a la agresión enemiga contra 2 bancos iraníes. Las Fuerzas Armadas iraníes acusan a Estados Unidos e Israel de atacar un banco del país tras fracasar en sus objetivos militares, lo que en su opinión da carta blanca a Teherán para responder de forma dolorosa contra sus centros económicos de todo el país. Además, este país cuenta con la Fórmula 1, el Gran Premio de Fórmula 1. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a correr? ¿Franco va a poder correr este circuito este año? Franco no va a poder correr este circuito este año, como tampoco el circuito de Arabia Saudita. La FIA, la organización que el Gran Premio que organiza todo esto, luego de una investigación, análisis de la situación, suspendió estas 2 carreras, así que la Fórmula 1 contará solamente con 22 carreras este año. Volvemos y nos metemos en esta guerra terrible que, a pesar de ser lejana, nos involucra. Vamos a hablar un poco de los tiempos de la guerra. Hemos estado leyendo, trabajando material de algunos buenos analistas y consultores europeos que sitúan
como uno, digamos, de los hitos del desarrollo geopolítico y militar en el Medio Oriente en el año 2018. ¿Por qué? En el año 2015 firmaron un acuerdo sobre energía nuclear varios países, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, que permitió establecer controles en el trabajo sobre uranio enriquecido de Irán. Esto marchaba muy bien, los iraníes habían prometido y estaban cumpliendo con la reducción de su actividad nuclear a cambio de el levantamiento de los bloqueos, de las restricciones comerciales que le había impuesto a Estados Unidos, que también iba cumpliendo con su parte. Por supuesto, con la supervisión de todos los países. Ahí estaban integrados los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los países permanentes. Bueno, esto se rompió en el año 2018, primer mandato del presidente Trump, que inexplicablemente salió del acuerdo y, por supuesto, hizo que esto se rompiera. ¿En qué degeneró esto? A pesar de que Trump planteó que lo hacía para acelerar la reducción de los programas nucleares de Irán, el resultado fue exactamente el contrario. Irán redobló sus esfuerzos y empezó a dificultar los controles de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, que, como sabemos, preside un compatriota, Rafael Grossi. Bien, con este nuevo esquema nuclear, vuelvo a repetir, Irán se liberó de los controles. Había controles, pero realmente no eran a fondo porque Irán no colaboraba. Ahora pegamos un salto en el tiempo y vamos a ver cuáles han sido los disparadores que sobre esta situación estructural han terminado en la guerra que hoy estamos sufriendo. Yo pongo como primer disparador el ataque de Hamas en el 2023, el ataque a Israel, donde murieron alrededor de 1.200 civiles y se transformaron en rehenes 254. Bueno, esto combinado con las necesidades políticas internas de Netanyahu, derivó en lo que conocemos como la guerra de Gaza, que también, como sabemos, se convirtió en una carnicería. Esta guerra entró en suspenso, se desaceleró a partir de la intervención de Estados Unidos, que con ayuda de la ONU estableció un programa, un plan que está funcionando a medias. Pero bueno, también esta guerra, esta actitud, generó un retraso en negociaciones de paz que estaba llevando a cabo Israel con países árabes, también con la participación de Estados Unidos. Algunos plantean que Hamas llevó a cabo ese ataque para romper estas negociaciones que los perjudicaban. Bueno, seguimos avanzando. En el año 2025, Estados Unidos e Israel desatan un ataque o ataques aéreos muy fuertes sobre Irán. Son 12 días de ataques. El objetivo declarado era destruir las potencialidades o las capacidades nucleares de Irán. Bueno, podemos decir al día de hoy que no surtió demasiado efecto esta actividad.
en cuanto a lo que tiene que ver con lo nuclear, Rafael Grossi, de nuevo, informa hoy que prácticamente toda la estructura nuclear de Irán está intacta. No ha habido ningún retroceso y ningún daño. O sea que estamos hablando de que 12 días intensivos de bombardeo, que por supuesto causaron muchas víctimas, no cumplieron ni mínimamente con el objetivo que se estaba planteando. Y llegamos a hoy, al 2025. Israel y Irán llevan adelante una guerra de exterminio, digamos, de la misma manera que Irán se plantea como objetivo final la desaparición del Estado de Israel. Bueno, Israel se plantea como objetivo final de mínima la desaparición del régimen teocrático de los ayatolá. Esta guerra, todos o muchos dicen, fue iniciada por Israel y Estados Unidos no tuvo más que sumarse. Bueno, vamos a ver acá cuáles son las necesidades de cada uno de los actores y cuáles son los tiempos de cada uno de sus actores. Netanyahu, como ya dijimos, va a fondo hasta por lo menos el exterminio del régimen que gobierna en el Irán. Esto tiene que ver con razones geopolíticas, pero también tiene mucho que ver con su situación interna. Él estaba acorralado por la justicia con severas denuncias probadas de corrupción y obviamente camino a perder el poder cuando inició la guerra de Gaza. Bueno, esa guerra aflojó y volvía a instalarse en la opinión pública y en la superficie política en Israel la situación personal de Netanyahu. Se presume que además de lo geopolítico, esta guerra le permitía a él oxigenarse en el plano interno. Me hace acordar a la guerra suicida de Malvinas, llevada a cabo por Galtieri cuando el régimen militar tambaleaba. Desde el lado de Irán, como ya dijimos, hay una razón geopolítica y religiosa para plantearse la desaparición de Israel y, por supuesto, el fortalecimiento del régimen. Bueno, en esta situación, Estados Unidos está en una guerra que podemos considerar ajena. Si ustedes me preguntan quién va a ganar la guerra, yo creo que va a ser un resultado gris, pero sí estoy convencido de que el que ya perdió es Estados Unidos y puntualmente el presidente Trump. Vamos a la situación especial de Trump y acá vamos a ver la diferencia de necesidades en cuanto a los tiempos de la guerra. En primer lugar, Trump empezó esta guerra planteando que era algo así como la respuesta a la agresión de Irán. Esto le permite, durante un plazo de 6 meses, no pasar por el Congreso que tiene que autorizar una guerra si no tuviera este pretexto de que está respondiendo a agresiones. Pero de cualquier manera, en 6 meses tiene necesariamente que pedir la autorización en el Congreso. Si fuera hoy, podemos afirmar que no la conseguiría. Ahora vamos a ver por qué. Además de esto, que es institucional, está la cuestión política. Trump había asumido con 2 promesas básicas. La primera es que Estados Unidos no iba a participar en ninguna guerra, ni iba a gastar recursos, ni a perder vidas en el exterior.
La segunda, que iba a revertir la economía, que iba a mejorar mucho lo económico-social, que iba a recuperar empresas, que se iban a reinstalar empresas que estaban en el exterior en la economía de Estados Unidos. Bueno, desde el punto de vista económico no le está yendo bien, y desde el punto de vista político ya tiene hoy un 30% de aprobación nada más en la opinión pública, con muchos republicanos que lo desaprueban. Y en el corazón del poder hay muchos candidatos a senadores republicanos que enfrentan la elección de noviembre, que están pidiendo a gritos que se termine la guerra, que Estados Unidos salga de esta guerra, porque obviamente están todos afectados. Y dentro del movimiento que sostiene a Trump, lo que se llama el MAGA, que hablaba de, bueno, primero América, hay grietas, hay muchas diferencias. El vicepresidente Vance está en contra de esto, literalmente en contra de esto. Y Marcos Rubio, el secretario de Estado, acompaña a Trump porque su visión del mundo está directamente relacionado con una política exterior agresiva de Estados Unidos. Ya vamos a hablar un día de cuál es la visión del mundo de Marcos Rubio, que está pretendiendo que el mundo vuelva a ser como era antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vemos entonces las urgencias de Trump. No se puede salir de la guerra, porque si se saliera hoy de la guerra, se iría derrotado y dejaría el Medio Oriente prendido fuego. En su desesperación, en estos días ha pedido que Europa se involucre directamente en la guerra, sobre todo en lo que tiene que ver con el Estrecho de Hormuz. Bueno, hasta ahora ningún país europeo ha contestado ni que sí ni que no. Se hacen los distraídos. Francia, Alemania e Italia son los que han avanzado más en la respuesta y van en el camino del no. Incluso Italia, con su primera ministra, la señora Meloni, aliada fuerte desde el punto de vista ideológico con Trump. Ha llegado incluso a pedir que China se involucre para liberar el estrecho. Obviamente es impensado que China apoye a Estados Unidos y a Israel en esa guerra, siendo un aliado estratégico de Irán. Es tan aliado estratégico de Irán que Irán está permitiendo que los barcos chinos pasen por el canal de Hormuz mientras bombardea barcos de otras nacionalidades. Y hay otras acciones del presidente Trump como fruto de esta guerra. Ya hay 2.000 marines viajando rumbo a Irán, lo que hace sospechar que podría haber una idea de ataque terrestre, lo que todo el mundo cree sería una catástrofe para Estados Unidos y para el presidente en particular. Y un dato rarísimo, el presidente Trump empezó a levantar las sanciones a Rusia, con lo que Rusia está exportando petróleo, incluso vendiendo ese petróleo a $100 el barril cuando su presupuesto estaba pensado con un barril a $59. La víctima de esto, la víctima directa, es Ucrania y, digamos, obviamente también Europa se ve muy perjudicada. Y una última información, una de las consecuencias directas de esta guerra, además de todos los bombardeos que Irán está llevando adelante en distintos países árabes y las consecuencias que ya hemos hablado en términos económicos, en términos médicos, incluso la afectación a los sectores de producción de los alimentos. Irán amenaza ahora, en esta guerra especial, con ir contra los centros de datos, que son edificios
que albergan la infraestructura para que funcionen, entre otras cosas, las aplicaciones bancarias, los servicios en la nube y las plataformas de inteligencia artificial. O sea, la guerra puede que nos acompañe durante mucho tiempo y puede que nos cobre de muchas maneras a todos los habitantes del mundo. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar. En Jerusalén, la dorada, y 1000 vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque